Buenos días, estimados docentes. En primer lugar, queremos dar gracias a la Universidad Técnica de Ambato por generar y construir estos puentes de vinculación con la sociedad. Estimamos de que es importante de que nosotros como estudiantes de la maestría podamos tener estos espacios en donde también podamos retribuir los conocimientos adquiridos en la maestría. En este contexto, estimados docentes, consideramos de que uno de los temas importantes a ser discutidos son los títulos valores. Básicamente porque estos títulos valores están en constante circulación, generan riqueza y es el diario vivir de la sociedad. Considero de que antes de entrar a hablar lo que es títulos valores, es importante conocer la clasificación de los procesos desde el punto de vista de la naturaleza de la pretensión del demandante. Recordemos que la pretensión fija el objeto del proceso, del debate, de la prueba y de la resolución. Y en tal virtud, los procesos se clasifican en procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos cautelares. ¿Por qué la importancia de esta clasificación? Recordarán ustedes de que la extinta ley de casación y actualmente el artículo 266 del Código Orgánico General de Procesos, que establece el recurso extraordinario de casación, limita este recurso a las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento. Entonces veamos cuáles son los procesos de conocimiento. Básicamente, los procesos de conocimiento se clasifican en procesos constitutivos, declarativos y de condena. En esta clase de procesos no está reconocido el derecho, y es por eso de que el juez, en virtud de los hechos que aportan los sujetos procesales y en virtud de las pruebas aportadas al proceso, declara el derecho, de lo cual se colige que la finalidad básicamente es la declaración de un derecho o responsabilidad o la constitución de una relación jurídica sustancial. De ahí que al momento de resolver en sentencia de mérito o de fondo, el juzgador dicta sentencias declarativas, constitutivas o de condena. Para ejemplificar, tenemos el proceso de alimentos con presunción de paternidad. Aquí vemos que existe la concurrencia de una sentencia declarativa, constitutiva y de condena. ¿Por qué? Es una sentencia declarativa porque va a declarar el derecho, es decir, la existencia de la relación jurídica sustancial en virtud de la afiliación entre padre e hijo. Es constitutiva porque en virtud de la afiliación se va a constituir la identidad de un sujeto, es decir, su estado civil. Y es de condena porque fundamentalmente va a existir la obligación del alimentante a suministrar la prestación alimenticia en favor de su hijo. Por ejemplo, tenemos los procesos de prescripción adquisitiva y extraordinaria de dominio. Entenderíamos de que es una sentencia declarativa porque determina la existencia de la relación jurídica sustancial y declara el derecho del accionante a fin de que en sentencia se declare la prescripción adquisitiva y extraordinaria de dominio a su favor. Pero también es constitutiva porque en virtud de la inscripción de la sentencia en el registro de la propiedad, a la cual le sirve de suficiente título de propiedad, a su vez se está constituyendo en titular del derecho de dominio. Otros ejemplos podría ser la condición resolutoria prevista en el artículo 1505, que establece que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria, que en caso de no cumplirse por una de las partes contratantes lo pactado, puede a su arbitrio demandar la resolución, el cumplimiento con indemnización de daños y perjuicios. En esta clase de procesos, por ejemplo, cuando usted demanda la resolución o el cumplimiento de una promesa de compra-venta, a mi entender sería una sentencia declarativa porque está declarando la existencia del vínculo
jurídico sustancial entre los sujetos procesales, pero además es una sentencia de condena. Carneluti dice que los procesos es el continente y los procedimientos es el contenido. De ahí que dentro de los procesos de conocimiento podemos encontrar a los procesos, al procedimiento ordinario previsto en el artículo 289 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, al procedimiento sumario previsto en el artículo 332 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. Por otro lado tenemos los procesos de ejecución. Su objeto es hacer efectivo un derecho cierto o presumiblemente cierto cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la coacción. Más concretamente, el juicio ejecutivo consiste en una pretensión tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos llamados ejecutivos previstos en la ley. Es decir, mientras en los procesos de conocimiento el juez es el que declara el derecho, en los procesos de ejecución el derecho ya se encuentra reconocido. Y por eso las sentencias que se dictan son sentencias de condena, es decir, para hacer efectiva la sanción u obligación. Ejemplo de ello tenemos el procedimiento ejecutivo previsto en el artículo 347 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos y los títulos de ejecución previstos en el artículo 362 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. En el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos, cuando hablamos de los títulos ejecutivos, encontramos la declaración de parte, la copia y la compulsa auténtica de las escrituras públicas, documentos privados legalmente reconocidos, letras de cambio, pagarés de la orden, testamentos, transacción extrajudicial y otros que las leyes especiales determinan que tienen el carácter de títulos ejecutivos, como el cheque, que en forma posterior lo analizaremos. Y en los títulos de ejecución tenemos la sentencia ejecutoriada, el laudo arbitral, el acta de mediación, contrato de prenda y contratos de venta con reserva de dominio, entre otros. Una tercera clasificación que, si bien es cierto, no está con la misma importancia de los procesos de conocimiento y el proceso de ejecución, pero no por eso deja de tener su importancia. Básicamente, los procesos cautelares no tienen la misma función de los anteriores, es decir, no se trata de la declaración de un derecho o una responsabilidad, ni la constitución de una relación jurídica sustancial, ni tampoco la ejecución de una obligación. Puede ser un verdadero proceso autónomo, como el de interdicción del demente o del disipador, o un procedimiento previo a un proceso como las medidas cautelares. De ahí tenemos, por ejemplo, las providencias preventivas previstas en el artículo 124 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. Con estos antecedentes es necesario remitirnos a lo que dice el artículo 78 del Código de Comercio, que señala que los títulos valores son documentos que representan el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, permitiendo a su titular o legítimo tenedor ejercitar el derecho mencionado en él. Pueden ser de distinta naturaleza dependiendo del derecho o bien que ellos aluden. Los títulos valores circulan de la manera establecida en la ley. En este contexto, entre uno de los requisitos de los títulos valores es este rigor formalista. Básicamente es esta observancia de las formalidades en su libramiento y la sujeción a las condiciones extrínsecas de validez. Cabe recordar que los títulos valores son instrumentos de crédito, llamados a circular generando riqueza y por lo tanto adquieren personalidad propia. De ahí que estas condiciones extrínsecas de validez están previstas en la ley. Por ejemplo, en la letra de cambio, en el artículo 114 del Código de Comercio, encontramos las condiciones extrínsecas de validez, es decir, los requisitos que debe cumplir para la formación de una letra de cambio.
el artículo 187 del mismo cuerpo legal, el pagaré, y el 479 del Código Orgánico Monetario y Financiero en lo que respecta al cheque. De la norma antes invocada, la cual me ha permitido dar lectura, surgen las siguientes características de los títulos valores. Entre las características encontramos de que es necesario, es decir, que subsiste por sí mismo. No es un documento de prueba, sino constitutivo de una prestación. Es decir, que el derecho se encuentra reconocido en el título valor, y de ahí que es necesario que el tenedor o portador presente el documento para exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el referido título valor. Esto es parte de la circulación del título. Una vez que ha circulado el título valor, al tenedor o al portador del título valor le otorga una especie de legitimación, y específicamente legitimación en la causa, una legitimación activa para poder demandar al deudor el cumplimiento de la obligación. Otra de las características es la incorporación. Esto básicamente tiene relación a que el derecho a la prestación se incorpora en el documento. Es una de las características principales de los títulos valores, porque en el título valor ya se encuentra reconocido el derecho, ya no se discute en juicio el derecho. Se desvincula de toda relación previa que origina la emisión del documento, es decir, se desvincula de toda relación comercial. De ahí que tiene y goza una autonomía propia, independientemente de las causas que hubieran motivado su libramiento o aceptación. Otra de las características es la literalidad, es decir, que el derecho que contiene el título es literal, es decir, se perfecciona por la escritura y por el consentimiento de las personas que intervienen en la creación del referido título valor, y por lo tanto el contenido, la extensión y la modalidad de la obligación constan específicamente en el título. Otra de las características de los títulos valores es su autonomía, es decir, que el derecho contenido en los títulos valores es independiente de las relaciones personales existentes entre las personas vinculadas en el documento. De ahí que surgen dos clases de autonomías: la autonomía activa y la autonomía pasiva. ¿Qué implica esto de la autonomía activa? Básicamente, el adquirente, el tenedor o poseedor de un título valor adquiere un derecho nuevo, originario, no derivativo. Ejerce un derecho propio independiente de los anteriores poseedores. Por lo tanto, no se puede oponer excepciones personales del deudor o de los precedentes tenedores. Por otro lado, la autonomía pasiva significa que los suscriptores se obligan con absoluta independencia unos de otros. Por ejemplo, en virtud de esta autonomía pasiva, podría darse el caso de que el aval haya falsificado la firma y rúbrica, y usted como accionante tendría que deducir la correspondiente acción. Sin embargo, al advertir de que la firma y rúbrica de uno de los obligados en el título valor es falsificada, podría deducir solo la acción correspondiente en contra de uno de ellos y más no en contra de los dos, en virtud de esta autonomía pasiva, por cuanto se obligan con absoluta independencia. Otro de los aspectos fundamentales y características primordiales de los títulos valores es que estos incorporan tres presunciones: la presunción de autenticidad, presunción de licitud de causa y presunción de provisión de fondos.
Recordemos que estas presunciones son presunciones juris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario. ¿Qué implica una presunción de autenticidad? La presunción de autenticidad implica que son documentos formales que tienen especial protección de la ley. Las obligaciones de dar consignadas son derechos preestablecidos. Es exigible su ejecución o cumplimiento y únicamente puede ser destruida por falsedad o ilegalidad probadas. A diferencia de los instrumentos privados no gozan de presunción de autenticidad ni de legitimidad. Y es por eso de que cuando existe un instrumento privado, conforme lo dispone el artículo 217 del Código Orgánico General de Procesos, podría usted solicitar el reconocimiento de firma y rúbrica a fin de que alcancen esta presunción de autenticidad. Inclusive el artículo 203, inciso final del Código Orgánico General de Procesos, señala en su parte pertinente que si la parte alega que un documento incorporado al proceso ha sido firmado en blanco o con espacios sin llenar, se presumirá cierto el contenido del mismo una vez que se haya reconocido la firma o declarado su autenticidad, salvo que la ley lo presuma. La prueba en contrario no perjudicará a terceros de buena fe. Es decir, en un instrumento privado que carece de presunción de autenticidad y legitimidad, para que alcance esta presunción de autenticidad, tiene que solicitarse el reconocimiento de firma y rúbrica. Contrario a lo que pasa con los títulos, los valores, en los cuales incorpora ya esta presunción de autenticidad. Y es por eso de que como prueba o prueba suficiente es la producción del título valor en la correspondiente audiencia única. No sería prueba necesaria el solicitar el reconocimiento de firma y rúbrica del deudor constante al reverso de una letra de cambio, por ejemplo, porque goza de esta presunción de autenticidad. Por otro lado, tenemos la presunción de licitud de causa. Básicamente, el artículo 1483 del Código Civil señala que para que una persona se obligue con otra, se requiere la existencia de una causa real, ilícita, y por lo tanto, en esta presunción de licitud de causa de los títulos, los valores, existiría una presunción de que la obligación se originó en virtud de una causa real, ilícita. Y por último tenemos una presunción de provisión de fondos. Básicamente, ¿quién tiene que hacer esta provisión de fondos? Es el librador. Para ejemplificar mejor, en un cheque, el librador es el titular de la cuenta corriente, quien debe proveer los fondos necesarios al librado, que es la institución bancaria. Y esta institución bancaria está obligada a pagar el importe del cheque al portador del mismo. Habíamos indicado que los títulos valores son instrumentos de crédito llamados a circular. De ahí que el artículo 112 del Código de Comercio establece que la cesión o transmisión de derechos y de documentos se hará de manera ordinaria, si están a la orden del beneficiario, por el endoso y en la forma y con los efectos establecidos en este código. Si a favor o nominativos por la cesión notificada a la parte obligada, y si al portador por la mera entrega del título respectivo. De la norma invocada podemos establecer que todos los créditos son transferibles, excepto aquellos que tienen un carácter personalicio. Los títulos valores se clasifican en nominativos, conforme lo dispone el artículo 103 del Código de Comercio, que establece que el título valor será nominativo cuando en él o en la norma que rige su creación se exija la mención del beneficiario en el texto del documento. Es decir, son aquellos en que se indica con toda precisión la persona del acreedor y que no son pagaderos sino precisamente a la persona designada, ejemplo, la factura comercial. Estos créditos nominativos se ceden conforme a las reglas establecidas en el Código Civil, específicamente en los artículos 1841
a 1848, que señala los efectos de la cesión ordinaria. Cabe indicar que en toda cesión de créditos intervienen tres personas: el cedente, que es el titular del derecho, que va a transferir a una tercera persona llamada cesionaria, quien a su vez adquiere este derecho y pasa a ocupar el lugar del cedente. Y por último, el deudor, que es la persona que está obligada a pagar al cesionario. El artículo 1842 del Código Civil señala que la cesión no surte efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. Por otro lado, la cesión de los títulos a la orden. El artículo 104 del Código de Comercio señala que son títulos a la orden aquellos en que la obligación contenida en el documento debe cumplirse a la orden de quien en él se menciona como primer tomador, o en caso de transferencia del título a la orden de quien aparezca designado como último adquirente o tenedor legítimo. Es decir, a la orden, estos títulos a la orden son aquellos en que al nombre de la persona del titular se antepone la expresión a la orden u otro equivalente. Tales créditos son pagaderos a la persona designada o a quien ésta ordene y designe. Ejemplo, letras de cambio, pagarés y cheques. La cesión de estos títulos, valores a la orden, se lo realiza mediante el endoso, que fundamentalmente es un escrito puesto al reverso de la letra de cambio, cheque o pagaré, por el cual se transfiere el dominio del documento, más bien dicho, del crédito que da constancia. Finalmente tenemos los títulos valores al portador. El artículo 110 del Código de Comercio señala que son títulos al portador los que no designan a persona alguna como titular, aunque no incluyan la cláusula o mención de que son al portador. Lo son también los que contengan dicha mención o cláusula. La simple exhibición del título legitimará al portador y su tradición se producirá por la sola entrega. Ya lo expuesto se colige que estos títulos al portador son aquellos en que no se designa a la persona del acreedor o llevan la expresión al portador. Ejemplo, billetes de banco, bonos hipotecarios, cheques en que no se ha borrado las palabras al portador. La transferencia, la cesión de estos títulos valores del portador se lo realiza mediante la mera tradición manual. Con estos antecedentes, considero importante que es necesario diferenciar lo que es la acción material cambiaria y la acción material causal, y el porqué de esta diferencia. Resulta de que en la práctica diaria se presentan las demandas sustentadas en un título valor, llámese letra de cambio, pagaré o cheque. Sin embargo, el error común es que, a pesar de que el cheque, la letra de cambio o el pagaré se encuentra prescrito, se demanda mediante procedimiento monitorio o mediante procedimiento ordinario, confundiendo lo que es la acción material cambiaria con la acción material causal. Para un mejor entender, básicamente la acción material cambiaria se sustenta su pretensión en la existencia de un título valor. Ejemplo, cuando usted demanda el cobro de una letra de cambio en un procedimiento ejecutivo, es una acción material cambiaria. Sin embargo, si esa letra de cambio está prescrita y demanda en procedimiento ordinario el cobro de la letra de cambio, igualmente está demandando una acción material cambiaria. Y lo que debería demandarse es la acción material causal, es decir, la relación jurídica subyacente que da origen a un título valor. Es decir, fundamentalmente, el negocio que dio origen a los documentos. En otras palabras,
cuando usted deduce la acción material causal, no demanda el pago de la letra de cambio, sino demanda la obligación contenida en este instrumento, que es un mero principio de prueba por escrito, conforme a lo que establece el artículo 1728 del Código Civil. Muchas veces también se ve en la práctica diaria de que ciertos colegas presentan la demanda, ya sea en procedimiento monitorio o en procedimiento ordinario, el pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, indicando de que por cuanto no reúnen los requisitos establecidos en los requisitos extrínsecos de validez, dejó de ser título-valor, y que por lo tanto, sin embargo, la pretensión es el pago de la letra de cambio. Cuando nuevamente vemos que el error al demandar una acción material cambiaria, debiendo más bien encuadrar su acción como una acción material causal, es decir, el documento es un mero principio de prueba por escrito y lo que usted demanda es la obligación contenida en dicho documento. Obviamente que la carga probatoria es más fuerte, porque además de que es un mero principio de prueba por escrito, tendrá que aportar otros medios probatorios que justifiquen el negocio que dio origen a la creación de este documento. Otro de los aspectos fundamentales que muchas veces confundimos es la acción material y la vía o procedimiento. Básicamente la acción material se mira la pretensión, es decir, lo que reclama, que es el objeto del proceso, del debate, de la prueba y de la resolución. En tanto que la vía o el procedimiento elegido es el camino que debe recorrerse para que exista un pronunciamiento sobre la pretensión. Vale decir, el camino que debe recorrer lo reclamado. En este sentido, es necesario indicar que el procedimiento no califica la acción. En otras palabras, para que se entienda mejor lo que se acaba de indicar. Si usted demanda en un proceso monitorio o en un procedimiento ordinario el pago de una letra de cambio o un pagaré que se encuentra prescrito, evidentemente lo que está demandando es una acción material cambiaria. Así usted lo demanda en procedimiento ordinario o en procedimiento monitorio. Cuando la acción correcta que debe elegir el accionante es una acción material causal, es decir, demandar el cumplimiento de la obligación contenida en dicho instrumento. Otro de los aspectos que es necesario señalar son las acciones que corresponden al fiador para recuperar lo pagado. Es práctica común diaria que el fiador, el garante, que básicamente es la persona que se obliga solidariamente con el obligado principal, termina pagando la obligación. Y entonces, ¿qué acción le queda al garante para recuperar lo que él ha pagado? En este sentido, tenemos la acción personal o de reembolso, prevista en el artículo 2272 del Código Civil, que señala: el fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él, con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor. Tendrá también derecho a indemnización de perjuicios según las reglas generales, pero no podrá pedir el reembolso de gastos inconsiderados ni de los hechos antes de notificar al deudor principal la demanda intentada contra dicho fiador. De la norma invocada se corrige los siguientes aspectos. 1. Que corresponde al fiador por derecho propio, que comprende todo lo que el fiador pagó, con intereses y gastos, y aún los perjuicios que hubiere sufrido. Y 3. No tiene ninguna clase de garantías. Por otro lado, tenemos la acción subrogatoria,
prevista en el artículo 1538 del Código Civil, que señala: el deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Y el artículo 1626 del Código Civil señala que se efectúa la subrogación por el Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio, 1, del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca. De las normas invocadas se corrige que el fiador ejercita los derechos del acreedor como consecuencia de que le sustituye y ocupa su lugar. 2. Solo faculta al fiador reclamar estrictamente lo que pagó al acreedor, a diferencia de la acción personal o de reembolso, que comprendía todo lo que pagó con intereses y gastos, incluso los perjuicios que hubiera sufrido. Y 3. Está rodeado de todas las garantías que aseguraban al acreedor en cumplimiento de la obligación. Con estos breves antecedentes y aspectos generales de lo que es los títulos valores, a continuación vamos a referirnos al cheque como título valor. Los aspectos generales de los títulos valores, entremos a hablar ahora sobre el cheque, cuya definición está prevista en el artículo 478 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que básicamente dice que el cheque es un medio de pago por escrito, en la cual existe la concurrencia de tres personas: el girador, que es el titular de una cuenta corriente; el girado, que básicamente es la institución bancaria; y el beneficiario, que es el tenedor legítimo del cheque. Entre los requisitos extrínsecos o de validez del cheque se encuentran previstos en el artículo 479 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que establece que el cheque debe contener la denominación de cheque inserta en el texto del documento y expresada en el idioma empleado para su redacción. 2. El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. 3. El nombre de quien debe pagar o girado. 4. La indicación de la fecha de pago. 5. La indicación del lugar de la emisión del cheque. Y 6. La firma de quien expide el cheque o girador. Cabe indicar de que el cheque en el que falte alguno de los requisitos indicados no tendrá validez como el cheque. Anteriormente habíamos indicado la cesión de los títulos valores. Pues, teniendo en consideración de que el cheque es un título valor a la orden, su transmisibilidad es mediante el endoso, conforme lo prevé el artículo 485 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Por otro lado, es necesario señalar que el artículo 492 del mismo cuerpo legal señala que el cheque es pagadero a la vista. En lo que respecta al plazo de presentación para el pago del cheque, el artículo 493 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala que los cheques girados y pagaderos en el Ecuador deben ser presentados para el pago dentro del plazo de 20 días contados desde la fecha de su emisión, en tanto que los cheques girados en el exterior y pagaderos en el Ecuador deben ser presentados al pago en el plazo de 90 días contados desde la fecha de su emisión. El artículo 504 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala las acciones que por falta de pago le corresponden al portador o tenedor en contra del girador, el endosante y los demás obligados, y señala que estas acciones están expeditas siempre y cuando se presente el cheque para el pago en tiempo hábil, y que la falta de pago debe acreditarse por protesto que lo sienta la razón correspondiente la institución bancaria. El artículo 507 del referido cuerpo legal señala los valores a reclamar, que fundamentalmente son el importe del cheque, los intereses, los gastos de protesto, de notificación
y costas procesales. En lo que respecta a la prescripción, es necesario señalar que el artículo 512 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece que las acciones prescriben a los 6 meses contados desde la expiración del plazo de presentación previsto en el artículo 493 del Código Orgánico Monetario y Financiero, es decir, serían los 20 días si fueron cheques girados y pagaderos en el Ecuador, más los 6 meses que señala la norma contenida en el artículo 512 del Código Orgánico Monetario y Financiero. El artículo 516 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala que el cheque no pagado por falta o insuficiencia de fondos y protestado dentro del plazo de presentación, es decir, los 20 días contados previstos en el 493 del Código Orgánico Monetario y Financiero, constituye título ejecutivo. Para el efecto debemos remitirnos a la norma contenida en el artículo 347.8 del Código Orgánico General de Procesos, que señala que también son títulos ejecutivos los demás previstos en otras leyes, como es el caso del cheque. Y la norma prevista en el artículo 516 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala además que en los demás casos, salvo disposición legal en contrario, el pago de un cheque podrá reclamarse en juicio verbal sumario. Dentro de nuestro tema general habríamos hablado sobre los títulos valor. Dentro de los títulos valor tenemos un título no menos importante denominado la letra de cambio. Ahora bien, la letra de cambio, según nuestro Código de Comercio actual, es un título valor de contenido crediticio, es decir, que en la misma letra de cambio contiene una obligación de crédito emitido por un girador y aceptada por un acreedor. El pago incondicional a un tercero, denominado beneficiario, girador o tenedor, o a favor del propio girador o tenedor, de una suma de dinero en una fecha y en un lugar específico. Es decir, esta letra de cambio es suscrita por una persona a quien se le denomina girador y es aceptada por otra persona a quien se le denomina girado. Este girado pues toma la obligación de pagar o cancelar un crédito en un monto de dinero en un cierto lugar, en una cierta fecha y dentro de un plazo establecido y convenido por las partes. Si bien es cierto, la letra de cambio debe reunir ciertos requisitos para que sea considerada o válida como letra de cambio o título valor. Dentro de estos requisitos tenemos en primer lugar que la misma letra de cambio deberá contener la denominación de letra de cambio inserta en calidad de texto en dicho documento. De igual manera, el idioma empleado para su redacción. Las letras de cambio que no lleven la referida denominación no tendrá como válido como letra de cambio. Sin embargo, serán válidas si contuvieren las indicaciones expresas de ser a la orden. De igual manera, uno de los requisitos que tendrá la letra de cambio es la orden incondicional de pagar una cantidad determinada. Es decir, al aceptar la letra de cambio el girado, o en este caso el deudor, en la letra de cambio deberá llevar inserta lo que es una cantidad de dinero a ser cancelado. Ejemplo, que la letra de cambio deberá contener una obligación de unos $1,000, $10,000 a ser pagados a favor del girador de la letra de cambio. De igual manera, deberá contener lo que es el nombre de la persona a quien se debe pagar, al cual se le conoce como el librado o girador, en este caso siendo el acreedor de la obligación indicada en dicho título valor. De igual manera, en dicho título valor deberá indicarse lo que es la fecha de vencimiento, o más conocido como plazo, en el cual deberá cancelar, tiempo en el cual deberá cancelar en este caso el acreedor o el deudor a favor del titular de la letra de cambio o a su vez el beneficiario.
De igual manera, se deberá indicar lo que es el señalamiento del lugar donde debe efectuarse el pago. Es decir, al momento mismo de la suscripción del título a valor llamado letra de cambio, deberá indicarse dónde se deberá celebrar o efectuarse su pago. Esto es a diferencia de la aceptación. Puede ser, por ejemplo, que la letra de cambio sea aceptada en la ciudad de Ambato, pero por acuerdo de las partes, dicho valor podrá ser cancelado en otra ciudad. En otra ciudad puede ser en Quito, Guayaquil o la ciudad a convenir entre las partes. También como requisito de la letra de cambio tenemos que deberá llevar el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago. En este caso puede efectuarse el pago a nombre del titular de la letra de cambio llamada girador, o a su vez que éste realice un endoso a una tercera persona llamada beneficiario. Deberá indicarse el nombre a la orden de quien deba pagarse esta cantidad contenida en la letra de cambio. De igual manera se deberá indicar la fecha y el lugar donde se gira la letra de cambio o donde se acepta la letra de cambio. Es decir, una vez que sea aceptada el título a valor, se deberá indicar expresamente en el mismo el lugar de la aceptación o el lugar de su emisión. Y de igual manera la firma de la persona quien la emite, llamado librador o girador, o a su vez el titular del crédito. El artículo 115 del Código de Comercio nos indica claramente, y hay que tener mucho en consideración al momento de querer accionar una letra de cambio por falta de pago del acreedor, del deudor, perdón, y nos manifiesta que en el documento o en la letra de cambio en el cual faltaren alguna de las especificaciones ya antes indicadas, no tendrá como válido una letra de cambio, salvo en los siguientes casos. Es decir, en aquel título valor donde se omitan todos los requisitos que se habían enunciado anteriormente, no se tendrá como válido la letra de cambio o el título valor. O salvo en ciertos casos. El primer caso es que en la letra de cambio en la que no se indica el vencimiento se considerará como pagadera a la vista. Es decir, en caso que en el título a valor se omita una fecha o un plazo de vencimiento, se tendrá como pagadera a la vista. Entiéndase como pagadera a la vista un documento donde el cual el acreedor solicite el pago de la obligación al deudor y éste pues omita su pago. De igual manera, a falta de indicación especial de la localidad designada junto al nombre del girado, se considerará como el lugar en el que habrá de efectuarse el pago y al mismo tiempo como el domicilio del girado. Es decir, en este caso, cuando se omita en la letra de cambio o título a valor el lugar donde deberá cumplirse o pagarse la obligación, en caso de que se omita aquello, se tendrá como lugar de pago el domicilio del mismo deudor. En este caso, la letra de cambio puede girarse a la orden del propio librador, puede girarse contra el librador mismo y puede girarse por cuenta de un tercero. Es decir, que la letra de cambio puede girarse a favor del deudor, pero a su vez, en este caso, el acreedor puede hacer el acto de endoso. Llámese esto endoso cuando el titular del crédito pues ceda esos derechos a una tercera persona. Se conocerá a esta tercera persona como beneficiario de la obligación o del crédito, quien podrá a su vez hacer las veces del mismo acreedor o del primer titular en contra del deudor y pues accionar el cobro de la obligación contenida en el título a valor en contra del deudor, del mismo.
Hay que tener en consideración también que el portador es el tenedor de la letra de cambio, que la ha recibido al momento de su emisión o como consecuencia de un endoso. Es decir, la mera tenencia de la letra de cambio hace las veces del titular, es decir, que aquella persona quien tenga en su poder dicho título valor llamada letra de cambio, pues hace sus veces de titular, del derecho crediticio, o a su vez el mismo titular del derecho crediticio puede ceder sus derechos a favor de un tercero, conocido como un endoso, acción de endoso. Hay que tener en consideración también que si una letra de cambio llevara la firma de una persona incapaz de obligarse, esto no afectará la validez de las obligaciones contraídas por los demás signatarios. Esta consideración hay que tener muy importante en razón de que cuando una persona, digámoslo así, gira una letra de cambio y omitió en este caso la mayoría de edad de una persona, es decir, quien suscribió una letra de cambio fue una persona de 17 años, quien viene siendo incapaz para obligarse por sus propios derechos, pero en calidad de aval suscribió la misma letra de cambio una persona capaz, con mayoría de edad y todo lo demás. En este caso, la persona menor de edad no se obliga, no tiene obligación con ese título valor, pero en este caso el aval como suscribió la letra de cambio, en este caso no le exime de las obligaciones de cumplir con todos los derechos que tiene el acreedor en contra de este deudor. De igual manera, todo aquel que ponga su firma en una letra de cambio en representación de una persona de quien no tenga poder, quedará obligado personalmente según los términos de la letra. Un ejemplo claro de aquello es que una persona ofrece entregar un poder especial o un poder general otorgado por una tercera persona, quien afirma tenerlo y suscribe la letra de cambio a favor de una persona, pero ese poder nunca existió, ese mandato nunca existió de por medio. Por tanto, esta persona quien dijo tener ese poder o ese mandato no obliga en este caso al mandatario, sino se obliga por sí mismo por la inexistencia de ese poder o de ese mandato. Continuando con la letra de cambio, vamos a hablar sobre el pago de la letra de cambio. Sin duda alguna que el pago es el modo normal de la extinción de las obligaciones, y las obligaciones cambiarias no pueden permanecer ajenas a esta etapa de su vida jurídica, pues así como nacen, crecen y en cierto modo se multiplican, y están destinadas inexorablemente a extinguirse. Por eso expresa Edelman: el fin último de la cambial es el pago, y todas las personas que participan en la creación y circulación tienden a este último objetivo. En cuanto a la letra de cambio, debemos resaltar que el pago no es el único modo de extinguir las obligaciones, ya que las mismas pueden terminar por cualquiera de los otros modos de extinción de las obligaciones, como los que tenemos: la convención, la novación, la solución, la transacción, la remisión, la compensación, la confusión, pérdida de la cosa, declaración de nulidad y la condición resolutoria y prescripción. El pago es el modo normal de extinción de las obligaciones y no es otra cosa que el cumplimiento de la prestación en la forma y plazos convenidos, que extingue el nexo jurídico y libera al deudor. El pago es el hecho de cumplir la obligación, o sea, realizar la prestación que dicha obligación impone al deudor, entrega de la cantidad de dinero o del objeto debido y la realización del hecho prometido. Por tanto, en el lenguaje jurídico, la palabra tiene un sentido más comprensivo que en el lenguaje común. Se puede decir que es sinónimo de cumplimiento. Pagar es cumplir la obligación. Añadiremos que al lado del hecho material en que consiste el pago, este se nos presenta como un acto. Ahora bien, revisemos los efectos del pago. El efecto principal del pago es la extinción de la obligación, porque una vez cumplida la prestación,
el nexo jurídico que la creaba deja de existir. Como consecuencia de lo anterior, el deudor o deudores que pagan quedan liberados de las acciones que contra ellos podía emprender el acreedor en caso de incumplimiento. Ahora veamos otras alternativas que pueden presentarse en lo que respecta a la letra de cambio. En el caso de que la letra de cambio, el vínculo cartular se extingue solo cuando el deudor principal paga, por ser el principal y directo obligado, ya que ni siquiera el pago de la balista del girado extingue el nexo cambiario, porque éste conserva la acción de reembolso contra el aceptante. En el caso de que el pago sea efectuado por los otros deudores cambiarios, no extingue el nexo cartular, pues solo se cancela el derecho del portador, pero su responsabilidad sigue vigente, tanto más que estos conservan recursos cartulares a quienes les responden. Es así que el girador que paga libera de responsabilidad a todos los otros obligados, pero conserva la acción cartular contra el aceptante y su avalista. El endosante que paga libera de responsabilidad a todos los endosantes posteriores, pero conserva un derecho autónomo contra los endosantes anteriores, siempre que no se hubiesen exonerado expresamente de la responsabilidad. El avalista que paga libera de responsabilidad a los obligados posteriores a su avalado, pero puede accionar contra su garantizado y los sujetos que responden a este. El avalista del avalista que paga exonera de responsabilidad a todos los responsables posteriores al garantizado por el segundo, pero conserva la acción cartular contra el avalista y los demás obligados a este. El aceptante por intervención que paga libera de responsabilidad a los deudores que siguen a la firma honrada, pero conserva su derecho de accionar contra este y sus garantes. Iguales efectos se producen para el que paga por intervención. Ahora vamos a hablar sobre la prueba del pago. Bien es conocido el axioma que manifiesta que quien paga mal, paga dos veces. Por lo tanto, quien ejecute el pago sin importar el orden en el que se haya obligado, debe exigir al tenedor legítimo la devolución de la letra de cambio, sin perjuicio de que le otorgue el recibo correspondiente. Ese es el derecho del deudor que paga y constituye además la forma correcta de actuar para evitar cualquier conflicto futuro. Si no se devuelve el título, debe exigirse inexcusablemente un recibo, donde debe hacer constar con claridad la identidad de la persona a quien ha pagado, la forma de pago, la fecha de pago y fundamentalmente a qué obligación se imputa el pago, y finalmente la firma de quien recibe el pago. No olvidemos que el recibo es un instrumento privado en el que el acreedor deja constancia escrita de la recepción del pago. Consecuentemente, el recibo constituye la prueba del pago y su efecto es liberatorio para el deudor. En todo caso, si el portador se niega a devolver la letra de cambio o a otorgar el recibo correspondiente, lo más recomendable sería efectuar el pago mediante depósito judicial, es decir, un pago por consignación, sin perjuicio de las acciones que tiene derecho, entre ellas la de daños y perjuicios. Tanto más que según las reglas de la prueba de nuestro derecho procesal, la carga de la prueba corresponde a quien lo alega, de tal manera que en caso de litigio, quien proponga como excepción el pago debe demostrar tal hecho, aunque la ley no limita sobre los medios probatorios para justificar el pago, ya que el pago puede demostrarse sin restricción. No olvidemos que la prueba debe ser eficaz y pertinente, ya que los medios que se usan deben demostrar fehacientemente el cumplimiento de la obligación, pues recordaremos siempre que la prueba consiste en demostrar la verdad. Requisitos para la eficacia del pago. No olvidemos que el que no paga cabalmente, quien no lo hace donde debe efectuarlo, en la forma acordada y en su oportunidad, de tal manera que este instituto solo puede surtir todos sus efectos si lo hace adecuadamente, pues solo así se extingue la obligación y liberará al deudor. El primer requisito que tenemos es: el pago debe efectuarse al vencimiento de la letra de cambio.
El deudor tiene el deber de cumplir la obligación a su vencimiento, o máximo dentro de los 2 días hábiles posteriores al mismo. Solo así queda liberado legalmente. De no hacerlo, asume las consecuencias de su incumplimiento, como podrían ser el protesto o la mora. Segundo requisito, el portador tiene la obligación de exhibir la letra de cambio al deudor para el pago. Prescribe nuestro Código de Comercio que el portador deberá presentar la letra de cambio al pago el día en que es pagadera o uno de los días hábiles que sigue. Es lógico pensar que quien exige el pago deberá presentar el título al deudor, ya que éste tiene todo el derecho de saber a quién paga y si éste es o no su tenedor legítimo, ya que resulta obvio que por su propia seguridad no puede pagar a cualquiera. Como tercer requisito tenemos que el portador debe estar legitimado por una serie de no interrumpida de endosos. El deudor debe naturalmente precautelar sus intereses, por lo que al menos revisará que en la cambial no falten firmas, para no incurrir en pago de lo indebido. Recordemos, sin embargo, que el portador no está obligado a justificar la legitimidad de la propiedad del título ni la de los endosantes. Otro requisito que tenemos es que el que paga no debe proceder al pago con culpa grave o con dolo, pues el Código de Comercio expresa: el que pagare el vencimiento quedará legítimamente exonerado a menos que haya habido de su parte fraude o culpa grave, y estará obligado a verificar la regularidad de la serie de endosos, pero no la firma de los endosantes. Lo que la ley expresa es que el pago no puede ni es válido si es producto del dolo o culpa grave, ya que las actuaciones contrarias a la ley, a la moral y a las buenas costumbres no pueden surtir efectos legales. Habrá dolo o mala fe cuando quien paga actúe con malicia al cumplir la prestación, y la culpa grave cuando el pago efectuado sea producto de la negligencia o descuido. Finalmente, y como habíamos indicado anteriormente, corresponderá a quien alegue el dolo o la culpa grave justificados. Otro requisito que tenemos es que el que paga debe exigir la entrega del título sin perjuicio del recibo correspondiente, que ya habíamos manifestado anteriormente. Exigir la devolución del título constituye un derecho del deudor que paga y el tenedor tiene el deber de entregárselo. El deudor que paga y no exige la devolución a la letra de cambio, o al menos el respectivo recibo, definitivamente que actúa con negligencia y con absoluta irresponsabilidad, ya que no solamente se arriesga a pagar 2 veces, sino que además podría accionar contra los demás obligados. Por eso, cabe insistir en que si el tenedor se negara a entregar la cambial o a otorgar un recibo, se opte por el pago por consignación, pues no olvidemos que para accionar judicialmente la devolución de la letra debemos contar con al menos el recibo, para caso contrario dicha acción sería ineficaz. ¿Cuándo se debe pagar la letra de cambio? El pago debe efectuarse al día del vencimiento de la letra de cambio, o cuando más dentro de los 2 días hábiles posteriores, a excepción de la letra de cambio que es a la vista, que es exigible inmediatamente. ¿Cómo se debe pagar una letra de cambio? En las letras de cambio las obligaciones son de dar. Consecuentemente, el pago consistirá en sumas de dinero necesariamente. Por lo tanto, el deudor debe cumplir con su obligación pagando en moneda constante en el texto del documento íntegramente. Continuando con el tema, hablamos del pagaré, uno de los títulos valor más utilizados dentro de la vida comercial y mercantil del Ecuador. Hablemos primero de sus generalidades. Por el progreso de la vida comercial, el contrato mercantil de cambio ha tenido una gran transformación, permitiendo que una misma persona sea la que reciba y esta misma sea la que se obligue a devolverle el dinero o el objeto que recibe, dando origen así a los pagarés a la orden con iguales efectos de la letra de cambio. El pagaré es un título formal que incorpora una promesa incondicional de pago hecha por el suscriptor a favor del beneficiario. Este pagaré, a diferencia de la letra de cambio o del cheque, no es un mandato o una orden de pago, sino es una promesa pura y simple de pago en la que queda vinculado
obligatoriamente el suscriptor del mismo. Esta promesa inscrita de pagar cierta cantidad de dinero determinado a cierta persona o a su orden en un plazo determinado. Se puede definir también como un título de valor por el que una persona denominada firmante se obliga a pagar a otra o a su orden una cantidad determinada de dinero en una fecha establecida y en un lugar también determinado. Los pagarés a la orden producen las mismas obligaciones y los mismos efectos que una letra de cambio. El pacto inserto en el pagaré constituye ley contractual para las partes, cuyo cumplimiento se impone, de modo que debe haber un objeto cierto, materia del convenio entre mutuante y prestatario. Dentro del Código de Comercio se establece una definición de lo que comprendería el pagaré a la orden, teniendo en cuenta, considerándolo de esta manera como un título de contenido crediticio por el cual una persona llamada otorgante promete incondicionalmente pagar una suma determinada de dinero a otra denominada tomador o beneficiario o a su orden. Lo contemplamos de esto dentro del Código de Comercio en su artículo 186. Del concepto antes indicado, el pagaré es un título de crédito de pago directo en el que el suscriptor se ofrece a pagar el dinero al beneficiario sin que intervengan terceros, ni que sea necesario una aceptación, puesto que la sola firma del suscriptor constituye ya la obligación. Dentro de las características del pagaré encontramos que es un título valor porque se incorpora un derecho o una obligación. Además también es un título de crédito porque es un constitutivo de derechos y en el cual se reconoce una deuda por escrito y vincula a todas las partes firmantes. Es un título cambiario porque incorpora un derecho de crédito de carácter pecuniario. Es un título a la orden nato en donde el pagaré al portador es nulo. Es un título formal porque será su validez y eficacia jurídica la cual deberá cumplir con todos los requisitos taxativos contemplados en el artículo 186 y siguientes del Código de Comercio, y la falta de uno de estos requisitos formales no subsanable de creación del pagaré o su consignación defectuosa comportará que este documento no alcance la calidad de título cambiario. El formalismo del pagaré y la letra de cambio son de cumplimiento taxativo. Es un título completo porque se basta por sí mismo y no depende para su eficacia cartular la existencia de otro conocimiento o de otros documentos. Es un título privado porque su emisión corresponde a entre particulares. Además es un título abstracto porque se desvincula de la causa desde el mismo momento en que nace. El pagaré nace de un contrato extracambiario o subyacente y se desvincula de la causa desde su nacimiento. Constituye un título ejecutivo, pues goza de este privilegio legal, porque así lo dispone la ley en su artículo 346, numeral 5 del Código Orgánico General de Procesos. Además también el pagaré implica una promesa, porque la naturaleza jurídica del pagaré es la promesa. Si no hay promesa, no existe un pagaré. Contiene un derecho patrimonial, porque el suscriptor responde por el pago, pero a la postre o en caso de incumplimiento de esta obligación, responde con sus bienes, además que también se puede declarar la insolvencia en cuestión. Dentro de los elementos personales del pagaré encontramos que intervienen en el pagaré el suscriptor y el beneficiario. El suscriptor, llamado también emisor o deudor, es el creador del título, es la persona que con su sola firma se obliga a pagar una suma determinada de dinero. No olvidemos que el libramiento constituye la declaración cambiaria originaria o fundamental, toda vez que basta por sí mismo para dar lugar al nacimiento del título cambiario. El pagaré a la orden, el suscriptor, es el principal y directo obligado de la obligación. En cuanto al beneficiario, denominado también como tomador, es la persona a cuyo favor se gira el pagaré.
no está por demás indicar que cuando el pagaré entre en circulación surgen otro tipo de sujetos en los cuales encontramos al avalista, al endosante o al endosatario. Este título de crédito es de pago directo, en el que el suscriptor ofrece el pago al beneficiario sin que intervengan terceros y que sea necesario la aceptación, puesto que la sola firma del suscriptor constituye ya la obligación. Dentro de los requisitos del pagaré encontramos los requisitos de fondo, denominados también requisitos intrínsecos, que constituyen los requisitos esenciales para la existencia de todo acto jurídico válido, dentro de los que encontramos que para la validez de toda declaración de la voluntad deben existir ciertos actos jurídicos que se constituyen para su validez. Esto, por ejemplo, la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. Los requisitos formales que encontramos dentro del pagaré se encuentran, como ya se lo había indicado, taxativamente estipulados en el artículo 186 y siguientes del Código de Comercio. Dentro del artículo 187 encontramos que el pagaré debe contener específicamente ciertos requisitos para que de esta manera constituya como pagaré a la orden. Tenemos como primer requisito que la denominación del documento inserta en el texto mismo y expresado en el idioma que se empleó para la redacción. Esta estipulación no llevará a la referir en caso de que no se encuentre específicamente anunciado o escrito la denominación de pagaré a la orden. Si en el caso de que existiera la expresa palabra de a la orden, se constituiría como pagaré. En caso de no existir a la orden, se estaría incumpliendo con este requisito. Como segundo requisito encontramos la promesa incondicional de pago por una suma determinada, en donde la promesa incondicional de pagar la suma de dinero. El pagaré, como ya se lo había indicado, contiene una promesa de pago incondicional, es decir, no puede estar sujeto a una condición futura o a un incierto de ninguna naturaleza. La promesa de pago debe ser pura y simple y no puede quedarse sometida a ninguna clase de condición, ya sea esta suspensiva o resolutoria, ya que de lo contrario se atentaría contra la naturaleza misma del título cambiario. Debe especificarse la indicación del vencimiento. Cabe aclarar que este requisito es taxativo, sin embargo la ley suple en caso de que no exista este tipo de especificación, ya que los pagarés que no se hayan determinado la fecha de su vencimiento se considerará como pagaderos a la vista. Esto no significa que no tenga importancia, al contrario, es de vital trascendencia, por eso la ley suple la omisión de este requisito. También en el pagaré debe constar el lugar donde debe efectuarse el pago. Igualmente no es un requisito esencial, porque de igual manera la ley suple la omisión, ya que si no se ha indicado el lugar donde se deberá efectuarse el pago, se tomará en cuenta como el lugar de pago el lugar que se haya designado al lado del nombre del suscriptor. El nombre a la persona a quien o a cuya orden se debe efectuar. Este es un requisito esencial para determinar quién es el beneficiario, pues no olvidemos que este es el primer acreedor cambiario, por lo que está facultado para transmitir el título mediante endoso o para exigir el pago por su vencimiento. La designación del beneficiario debe realizarse por su nombre completo si es una persona natural, o su denominación o razón social en el caso de una persona jurídica. Al igual que la letra de cambio, la ley no impide que puedan surgir varios tomadores, ya que en forma acumulativa o en forma alternativa el pagaré al portador es nulo. La indicación de la fecha o el lugar donde se suscribe el pagaré. La fecha constituye un requisito esencial para determinar la capacidad del suscriptor. El vencimiento, el plazo de presentación del pago,
La fecha debe ser posible, inequívoca, única y cierta. La fecha se consignará indicando el día, mes y año. Pero a más de la fecha se exige la indicación del lugar de suscripción, pero esto no es un requisito esencial, como ya lo había indicado, la ley suple en caso de omisión de este requisito. Como último requisito tenemos la firma del que emite el documento o el suscriptor, en la cual con su sola firma está aceptando ya la obligación contenida dentro de este pagaré. Para finalizar, es necesario realizar una diferencia entre lo que es un pagaré a la orden y una letra de cambio. Como primera diferencia tenemos que existe en estos dos títulos de valor la orden y una promesa. En la letra de cambio es una orden incondicional de pago y en cambio en el pagaré es una promesa incondicional para realizar el pago. Porque si existiera dentro del pagaré una promesa, dejaría de tener la naturaleza jurídica del pagaré. También, como otra diferencia, encontramos que los sujetos que intervienen en la letra de cambio, por lo general en esta intervienen tres personas: el emisor, el librador o girador, el librado o girado o aceptante. En el pagaré intervienen solo dos personas: el suscriptor o emisor y el tomador o beneficiario. Las instituciones de aceptación. Es posible que en el caso de la letra de cambio, por existir esta tercera persona llamada aceptante, en el caso del pagaré no es posible esta aceptación porque no hay una tercera persona. Pues como dijimos, el pagaré es una promesa de pago donde el suscriptor con su sola firma se obliga a cumplir con la obligación contenida dentro del mismo. En el girador o el beneficiario. En el caso de la letra de cambio, es posible que el girador sea también el beneficiario. En el caso del pagaré, por su naturaleza jurídica, no es posible que el suscriptor sea también el beneficiario. Girado o librado. En el caso de la letra de cambio existe esta tercera persona llamada librador o girador y es quien puede aceptar o no a la orden del girador. En el caso del pagaré no existe esta posibilidad. La institución del visto bueno. En el caso del pagaré existe la institución del visto bueno, especialmente en los pagarés a cierto plazo de vista. En cambio, en la letra de cambio existe el protesto por falta de pago o de aceptación. Con esto concluiríamos al hablar de los principales títulos de valor utilizados dentro de la vida mercantil y cambiaria de nuestra sociedad. Estimados docentes, nuestro agradecimiento y gratitud por la atención prestada. Esperamos haber generado discusión e inquietudes. Y a continuación dejamos planteado las siguientes interrogantes. 1. ¿Los procesos monitorios son procesos de conocimiento o de ejecución? 2. Si el accionante no ha realizado la producción de la letra de cambio en la audiencia única, ¿es procedente la demanda o no? 3. La acción cambiaria para el cobro de una letra de cambio en procedimiento ejecutivo ¿es un proceso de conocimiento, declarativo o de condena? 4. Una letra de cambio aceptada en blanco y llenada por el tenedor hasta antes de la presentación de la demanda, ¿es procedente el cobro en acción ejecutiva? 5. Si se incorpora una condición, ¿es procedente el cobro de una letra de cambio en vía ejecutiva? 6. ¿Es requisito extrínseco de validez la firma del girado en una letra de cambio? 7. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de un pagaré en el que no consta el visto bueno? Y 8. En virtud de lo que dispone el artículo 347.8 del Código Orgánico General de Procesos, indique títulos ejecutivos que consten en otras leyes. Muchas gracias, un buen día y a continuación les dejamos un video para su mejor ilustración. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre generalidades de los títulos valores. De acuerdo con el artículo 619 del Código de Comercio colombiano, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora,
De esta definición se desprende que los títulos valores son documentos, que tienen 4 características: la incorporación, la literalidad, la autonomía, y la legitimación. La incorporación se refiere a que los derechos consignados en el título valor se encuentran incorporados en el documento. Esto quiere decir que se requiere la tenencia material y exhibición del título valor para ejercer los derechos consignados en el mismo. Por la incorporación, si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios. En este caso, el tenedor anotará el pago parcial y entregará por separado un recibo. La literalidad consiste en que los derechos y obligaciones derivados del título valor están determinados únicamente por lo que está escrito literalmente en el documento. Cuando existan diferencias entre el valor en letras y número, valdrá el valor en letras. Si existen varias anotaciones en letras y números, valdrá el menor valor expresado en letras. Se exceptúan del principio de literalidad los títulos valores en blanco. Los títulos valores en blanco tienen 2 formas: aquellos en que se dejan espacios en blanco para ser llenados por el tenedor legítimo, y aquellos en los que se impone la firma sobre un papel en blanco para ser convertidos en un título valor. En cualquiera de los casos, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora, el tenedor legítimo deberá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor. Si un título de esta clase es negociado, después de ser llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor, y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. Aunque los títulos valores se originan en un negocio, estos pueden circular libremente con autonomía del negocio que les dio origen. Solamente entre las partes originarias el título valor no es autónomo y se pueden proponer excepciones de todo tipo. De igual manera, por el principio de autonomía, todo suscriptor de un título valor se obliga autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno de los signatarios, no afectarán las obligaciones de los demás. Cuando el título se halle en poder de persona distinta del suscriptor, se presumirá que hubo una entrega con la intención de hacerlo negociable. Se considerará tenedor legítimo del título valor a quien lo posea conforme a su ley de circulación. Los títulos valores solo producirán los efectos previstos en él cuando llenen todos los requisitos que la ley señala. Además de lo dispuesto para cada título valor en particular, los títulos valores en general deberán contener la mención del derecho que en el título se incorpora, la firma de quien lo crea, el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, y el lugar y la fecha de creación del título. Clasificación de los títulos valores. Los títulos valores se clasifican de acuerdo al derecho que incorporan y a su forma de circulación. De acuerdo con el derecho que incorporan, los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías. Los títulos valores de contenido crediticio representan una obligación en dinero. Los títulos valores corporativos o de participación representan los derechos de participación de un socio o accionista en una sociedad mercantil. Los títulos valores de tradición o representativos de mercancías representan la propiedad sobre ciertas mercancías, permitiendo su negociación y circulación sin que sea necesario el desplazamiento físico de las mismas. De acuerdo con su forma de circulación, los títulos valores pueden ser nominativos, a la orden, o al portador. El título valor nominativo exige la inscripción del tenedor en el registro que lleva el creador del título y en el título mismo. La transferencia de un título nominativo por endoso da derecho al adquirente para obtener la inscripción en dicho registro. Así sucede, por ejemplo, con los títulos de acciones en las sociedades mercantiles. El nombre del accionista debe estar inscrito en el título de acciones, y en el libro de registro de accionistas de la sociedad. Los títulos valores a la orden se expiden a favor de una persona determinada, indicando que son negociables, o transferibles por endoso utilizando en ellos la expresión a la orden. Tal es el caso de los cheques, y las letras de cambio que se expiden a nombre de una persona determinada pero que pueden ser negociados mediante endoso para que otra persona pueda cobrarlos. Son títulos valores al portador los que no se expiden a favor de una persona determinada, o los que incluyen la cláusula al portador. La simple exhibición del título legitima al portador, y su transferencia se produce por la sola entrega. Negociación de los títulos valores por medio de endoso.
Con excepción de los títulos valores al portador que se negocian por medio de la sola entrega, los títulos valores se negocian por medio del endoso. El endoso es una declaración, puesta en el título valor por la cual su tenedor o endosante, legitima a otra persona denominada endosatario, en el ejercicio de los derechos incorporados en el título. El endoso puede realizarse en propiedad, en blanco, en procuración, sin responsabilidad, o en garantía. El endoso en propiedad ocurre cuando se inscribe la declaración de endoso en el título indicando el nombre del endosatario. La sola firma del endosante impuesta en el título valor constituye un endoso. En este caso, el tenedor deberá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho incorporado en él. El endoso que contenga la cláusula en procuración, al cobro u otra equivalente, no transfiere la propiedad, pero faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración, y para protestarlo. El endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria, incluyendo la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente, agregada al endoso. El endoso en garantía se otorga incluyendo la cláusula en garantía, en prenda, u otra equivalente, otorgando un derecho prendario sobre el título, y confiriendo al endosatario los derechos del acreedor prendario y del endoso en procuración. Para que el tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la cadena de endosos deberá ser ininterrumpida. El obligado a pagar el título no podrá exigir que se le compruebe la autenticidad de los endosos, pero deberá identificar al último tenedor y verificar la continuidad de los endosos. Quien haya sufrido el extravío, hurto, o destrucción total de un título valor nominativo o a la orden, podrá solicitar ante un juez de la República la cancelación y, en su caso, la reposición del mismo. A continuación, presentaremos 3 títulos valores de uso común: la letra de cambio, el pagaré y el cheque. La letra de cambio. La letra de cambio es un título valor que sirve para garantizar obligaciones dinerarias. En ella existen generalmente 3 partes: el girador, que es responsable de la aceptación y del pago de la letra; el girado, que es el aceptante de la letra y obligado principal; y el beneficiario, que es la persona a quien debe hacerse el pago. En algunas ocasiones el girador y el girado pueden ser la misma persona. Además de los requisitos comunes a los títulos valores, la letra de cambio debe contener la orden incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre del girado, la forma del vencimiento, y la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. También se pueden incluir en la letra cláusulas de intereses. La forma de vencimiento que se incluya en la letra puede ser, a la vista, a un día cierto, con vencimientos sucesivos, o a un día cierto después de la fecha o de la vista. Si la forma de vencimiento de la letra es a la vista, la presentación para el pago debe hacerse dentro del año siguiente a la fecha del título. Si la forma de vencimiento de la letra es a día cierto, la presentación para el pago debe hacerse el día de su vencimiento o dentro de los 8 días siguientes. El tenedor no puede ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra. El tenedor no puede rehusar un pago parcial. Si vencida la letra esta no se presenta para su cobro, cualquier obligado podrá hacer pago por consignación. El pagaré. Además de los requisitos comunes a los títulos valores, el pagaré debe contener la promesa incondicional de pagar una suma de dinero, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y la forma de vencimiento. Las formas de vencimiento del pagaré son las mismas dispuestas para la letra de cambio. El suscriptor del pagaré se equipara al aceptante de la letra de cambio, por tanto es el obligado principal al pago. El cheque. A diferencia de otros títulos valores, el cheque solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras a cargo de un banco. El librador es la persona que tiene un contrato de cuenta corriente con el banco liberado. Además de los requisitos generales para todos los títulos valores, el cheque deberá contener la orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero, el nombre del banco librado, y la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. La negociabilidad de los cheques podrá limitarse insertando en ellos una cláusula que así lo indique. Por ejemplo, cuando se cruza el cheque con 2 rayas, o se inscribe en él consígnese a la cuenta del primer beneficiario, el cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta.
Esto significa que en Colombia los cheques postfechados se pueden presentar de inmediato al banco, y que si se respetan estos pactos es por buena fe. Los cheques deberán presentarse para su pago, dentro de los 15 días siguientes a su fecha, si deben pagarse en el mismo lugar de su expedición. Dentro de un mes, si deben pagarse en el mismo país, pero en diferente lugar al de su expedición. Dentro de 3 meses, si fueron expedidos en un país latinoamericano, y deben pagarse en algún otro país de América Latina. Y dentro de 4 meses, si fueron expedidos en un país latinoamericano para ser pagados en algún otro país fuera de América Latina. Durante todo este tiempo el librador debe tener provisión de fondos suficiente para el pago del cheque. Aun cuando el cheque no se presente en tiempo, el banco librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes en la cuenta del librador, siempre que se haga la presentación dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de expedición del cheque. Después de 6 meses caduca la acción cambiaria por no haber sido presentado y protestado el cheque en tiempo, si durante todo el plazo el librador tuvo fondos suficientes. Si los fondos disponibles no son suficientes, el banco librado debe ofrecer al tenedor del cheque el pago parcial. El tenedor del cheque puede negarse a recibir el pago parcial. Si el tenedor acepta el pago parcial, el banco librado pondrá en el cheque la constancia del monto pagado y devolverá el título al tenedor. Si el cheque fue presentado al banco en tiempo, y no fue pagado por causa del librador, este deberá pagar al tenedor como sanción, el 20% del valor del cheque, además de la indemnización de perjuicios, y los intereses moratorios a que haya lugar. Las acciones judiciales derivadas del cheque prescriben en 6 meses contados a partir de la presentación del cheque al banco.